Hola a todos, muy bienvenidos, muy bienvenidas a esta nueva edición de Interfase, ampliando nuestra zona de interés. Hoy estamos con Yaque, ¿cómo estás? Hola, Sebas, bien, gracias. Bueno, y hoy tenemos una edición un poco, digamos, que nos va a dar hambre, ¿sí? Es una edición que está vinculada a la cocina, nos va a dar hambre, nos va a dar ganas de cocinar, muy probablemente, para ir experimentando un poco lo que es ese área de interés sobre la que ya que se ha enfocado. Entiendo bueno, que a lo largo de su vida ya un poco nos va a contar, pero la cocina es el área de interés que hoy vamos a estar tocando. Y bueno, de qué se trata también esa mano en la cocina y qué sucede, ¿no? ¿Qué se cocina mientras cocinamos? También un poco son los ejes transversales de esta entrevista. Y bueno, vamos a arrancar un poquito por ahí preguntándote ya que, ¿qué es la cocina? ¿Qué es la cocina para vos? Bueno, yo inicialmente la cocina para mí eh, fue la manera en que yo conseguí desde muy pequeña de expresarme y de mostrar afecto bueno, en principio a mis seres queridos, a los que estaban más cerca, ¿no? Además que yo desde pequeña fui muy callada. Entonces, la cocina era una manera mía natural de expresión, ¿no? Así comencé yo como que a incursionar, ¿no? En la cocina y a tomar ese amor por la cocina, por el proceso, por buscar nuevas recetas y también, por supuesto, por hacer todas aquellas eh, recetas que veía que hacía mi mamá, ¿no? Y bueno, y la familia, al venir de familia italiana, bueno, por supuesto, la familia ahí inclusive con mis tías, hubo un gran aporte, ¿no? Siempre Bien, bien, y ya que, ¿cuándo fue la primera vez que viste a alguien cocinar? ¿A quién viste cocinar por primera vez? ¿Y qué te generó o qué registro hoy tenés? Porque a veces, bueno, en el momento que tenemos ese registro, como que no elaboramos el sentido o el significado que ha tenido para nosotros, pero cuando miramos para atrás, ¿sí? Y miramos eso que sucedió concretamente nos llena, o sea, se vuelve con un sentido distinto, ¿no? Por el presente en el que estamos. Entonces, por ahí, ¿cuál fue esa persona, ¿no? ¿O quién viste cocinar o en qué situación estabas, ¿no? En ese primer registro. sí, en ese primer registro, bueno, mi mamá, evidentemente, pero también, como te digo, o sea, la familia fue un pilar muy importante porque mis padres, cuando llegan, ya estaban mis tíos en Venezuela y ellos abren un restaurante. Y mi mamá comienza a trabajar ahí, pues. Entonces, claro, de ahí viene también ese legado, por supuesto. No sé, por ejemplo, llegaba mi tío y vamos a hacer tal ensalada. Y entonces, por eso te digo, en las reuniones siempre había un compartir, ¿no? Y desde pequeña tengo ese registro, por supuesto, con mi mamá, pero con mi familia, pues que todo de una manera o de otra, unos en mayor o en menor medida, pues todos cocinaban. Eso es algo que me imagino que culturalmente en Italia es algo, bueno, muy que se da, pues, que es genuino, pues, ¿no? Que es Mm. natural. Sí, es muy interesante esto que planteás, ¿no? Bueno, no todas las familias, digamos, tienen una apertura de un restaurante o esto, ¿no? Donde la cocina y el hecho de cocinar también se vuelve un medio de vida, ¿no?
Entonces, y un trabajo. Eso no todas las familias, digamos, tienen eh, esa experiencia, ¿no? Entonces, también vemos cómo te impactó a vos esa apertura, es esto de ver también a tu mamá cocinar y trabajar allí también. Entonces, eso impacta, por lo que veo, ¿no? En tu elección también, en tu elección de trabajo, ¿no? En todo lo que es tu emprendizaje. Sí, bueno, es singular porque yo, o sea, yo soy técnico en administración Claro. y, o sea, y yo empiezo a trabajar en una empresa privada, pero nada más, o sea, como 2 años y fue algo como muy particular porque me sentía como encerrada en las oficinas. Y eso hace bueno, que yo en un momento dado diga, bueno, hasta aquí llego aquí y empiezo a incursionar precisamente en esa parte que ya la tenía como que desarrollada desde muy pequeña, porque además yo era buscadora de recetas y empecé a practicar desde muy pequeño, no solo con las recetas de mi familia, sino con otro tipo de recetas, ¿no? Y por ahí me viene también esa parte innovadora bueno, que yo siempre busqué, pues, y que es algo que yo creo que me determina mucho, porque además yo en mi cocina yo necesito experimentar y buscar nuevas recetas, o sea, me gustan mis recetas tradicionales, pero también esa variación siempre ha sido algo que me ha caracterizado. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cuándo arrancaste ya que con el emprendizaje digamos, de cocina? En qué año arrancaste? Y antes igual que nos cuentes un poquito de eso, porque está muy bueno esto que traes de tu experiencia como eh, en otra área, ¿no? Y aquello que te fue llevando a retomar algo que lo identificás como esto, ¿no? Buscadora de recetas y demás. Em, y que bueno, ¿cuál fue la primera vez que cocinaste? ¿Qué recuerdo tenés? Si tenés un recuerdo de esa primera vez o alguna reminiscencia, ¿no? De lo que implicó para vos cocinar por primera vez. Sí, bueno, cuando fue cocinar, digamos, ya a nivel para la calle, en realidad estuve conjuntamente con una amiga mía que también era de familia italiana y se dio esa oportunidad porque ella también dejó de trabajar. Nosotras dos estudiamos juntas y comenzamos a ofrecer los productos precisamente en el instituto donde habíamos estudiado, con los mismos profesores, o sea, por ahí empezamos y empezamos también a hacer catering a nivel de empresas, ¿no? A ofrecer, por ejemplo, desayuno, si tenían algún almuerzo en especial, nosotros empezamos ahí. Después, posteriormente, nos separamos y yo seguí también con mi cocina y en el año 99 tengo una propuesta para abrir un negocio ya formal en Venezuela, donde no duró mucho, porque en realidad, bueno, parte de la experiencia, fuimos varios socios. Yo considero que ahí, bueno, lo que falló en ese aspecto fue la comunicación y principalmente la comunicación. Y para mi parecer, habían como que demasiados socios para el punto, o habían discrepancias entre lo que las personas que estaban como siendo capitalistas tenían una visión de que, o sea, iba a haber una ganancia muchísimo más rápida, lo cual no se dio.
pero bueno, eso fue una experiencia que me sirvió y después de ahí yo comienzo también a dictar cursos de cocina. Ahí fue mi primera experiencia en el Centro Portugués de Caracas, donde me dan la oportunidad de darles clases a, bueno, a todos los socios, ¿no? Y de verdad que fue, bueno, fue una experiencia muy, muy gratificante porque además yo tenía, en ese entonces tenía como 36 años y me dio mucha risa porque cuando me entrevistan las damas del centro de comité de las damas, pues ellas cuando me ven se asombran y me dicen, guau, pero nosotros esperábamos una nonna, ¿no? Una señora mayor. Y entonces yo les dije, bueno, si ustedes quieren, podemos hacer una prueba y quedaron encantadas. Pues entonces a partir de ahí fue que yo inicié también dando clases de cocina. Es una de las cosas que de verdad se me da, me gusta muchísimo. Qué bueno, ya que, y en esto también te llevaba hacia ese registro de cocina más privado, ¿no? No sé si tanto a lo que es por ahí la parte del emprendimiento y de los cursos y demás, pero también es esto, ¿no? De ese acto de cocinar, ¿no? ¿En qué contexto se dio? A veces no tenemos como, bueno, la primera vez que arranqué, pero ese contexto que se prestaba para que uno aprenda ese ejercicio o ejercite el arte de cocinar, ¿no? Entonces, un poco por ahí, cómo fueron esas primeras experiencias a nivel privado? Sí, bueno, yo creo que ahí influyó mucho que o sea, nosotros al ser una familia italiana, en todos los eventos, que si Navidad, primero de año, Pascua, que para el italiano es muy importante, eh, siempre nos reuníamos. Entonces, mis tías, o sea, cada quien traía como que un plato especial y ya ahí se aportaba la parte de organización, de qué ibas a hacer tú, qué ibas a hacer, qué plato vas a traer tú, el otro. Y entonces, claro, ahí primero, bueno, la abundancia de platos que siempre había y cada quien traía como que la especialidad de cada quien, ¿no? Entonces eso también me sirvió para ver cómo era la organización de adelantar lo que ibas a servir en ese momento, porque al momento de reunirnos todos, pues simplemente era, mira, de repente calentar para el momento de servir, pero ya prácticamente todo estaba adelantado, ¿no? Wow. Entonces, por ahí también aprendí muchas cosas y cómo organizarme al momento de dar un evento Y lo sin tener, digamos, como que una escuela formal, ¿no? Porque o sea, ha sido empírico, yo no soy chef profesional, pues, ¿no? Ujú. Entonces ahí hay cosas que yo rescato y que son muy, muy valiosas en el momento de que, bueno, de que tú sabes cómo es todo el proceso, porque lo has visto, lo has vivido. No es que nadie te ha dicho, mira, tienes que hacerlo así, así, asado. No, o sea, ya yo lo tengo súper integrado, ¿no? Ujú. Eso es una ventaja que yo tengo, pues. Ahí, en esto que noto en lo que son las experiencias de cocina más previas o más familiares, ¿no? Esto de organizarse, de planificar, de ponerse de acuerdo también, observo eso, ¿no? Vos llevas esto, yo llevo esto, o sea, de dejar preparado, ¿no? Entiendo que, bueno, cada persona que esté escuchando esto podrá también irse a ese primer registro cocina de cuando vio a alguien cocinar o
también esto, su primer registro de cocinar en muchos lugares o en muchos hogares, vamos a decir. Esto, ¿no? La que cocina es la madre, es la mujer. No, también puede pasar, ¿no? Que los hombres cocinen, pero y cada vez más. Pero, pero esto, ¿no? Yo el registro que tengo es de mi mamá, por ejemplo, cocinando y bueno, es como ese mirar, ese observar, también esa participación en la cocina que se da desde chico en cuanto a ir a buscar algo a la despensa o al negocio o al kiosco del barrio que se necesitaba guarina o azúcar o a la verdulería esto, ¿no? De la participación en la cocina se da desde lugares diferentes, ¿no? O sea, desde el mismo ir a buscar los ingredientes que se van a necesitar para cocinar hasta el hecho de cocinar, que bueno, a veces no lo hace uno porque todavía no es adulto, digamos, cuando es niño, pero va observando. Y las oportunidades que se dan de cocinar, por ejemplo, en mi caso, yo aprovecho y cuento mi experiencia, pero las oportunidades porque mamá se había ido, o sea, por ejemplo, tenía un viaje o tenía algo en particular que trabajaba, que esto, que lo otro, y bueno, era como la ausencia del cocinero, era la activación de la presencia del aprendiz ¿no? de cocina y bueno, Total. esa experiencia, ¿no? de cocinar es como las primeras en mi caso fueron medio caóticas, ¿no? Porque la comida no salió muy bien, pero bueno, son aprendizajes que como vos decís, es muy empírico, es muy también de la experiencia, o sea, es experimentar prueba y error muchas veces también. Total, total, sí, o sea, y claro, uno ve en las redes que, o sea, sale el producto final, pero para llegar a ese producto uno va ajustando, ¿no? Y también ajustando también al gusto de uno, porque eso también es importante. Uno puede ver una receta, pero, o sea, de repente hay un ingrediente que a mí no me gusta y simplemente, bueno, lo acomodo y lo ajusto a lo que yo como. Pues, por ejemplo, en mi casa yo adoro las aceitunas, pero mi esposo no las puede ni ver. Entonces, bueno, a veces las aparta, ¿no? Pero digamos, si yo me voy a hacer, por ejemplo, una ensalada para mí, pues, y no me gustan las aceitunas, pues simplemente no se las coloco, aunque la receta diga que tiene que ir aceituna, ¿no? Entonces, son esas cosas que uno, bueno, cuando uno cocina para uno mismo, pues puede hacerlas, ¿no? Ya cuando es a la calle, bueno, depende de si es más personalizado o no el servicio que uno ofrece, ¿no? Wow, qué bueno eso que estás diciendo, ¿no? Porque estás trayendo al menos dos cuestiones, así como observables, ¿no? Esto de la creatividad y la inventiva a la hora de cocinar como para adaptar esas recetas a lo que es el gusto, ¿no? de cada uno. Entonces, también yo o sea, para hacer eso y si estoy cocinando para otro, tengo que conocer a ese otro, ¿sí? Entonces, wow, qué escenario de aprendizaje y de puesta en marcha de un montón de cuestiones, ¿no? que tienen que ver con esto de reconocimiento del otro, ¿no? O sea, bueno, si yo cocino como a mí me gusta y con los ingredientes que a mí me gustan, pero el otro no le gustaba eso, yo no, o no lo sabía o no pregunté o también a veces no es solo una cuestión de gusto, a veces, no sé, capaz que le da alergia, tiene alergia a tal ingrediente, a tal componente de la comida, entonces, qué importante esto, ¿no? Del preguntar también, si vamos a cocinar para otros, ¿no? Sí, sí, eso es, bueno, eso es esencial, por supuesto, ¿no? Y bueno, y más ahora con todo el tema de las alergias, ¿no? Que, o sea, intolerante a la lactosa o a las nueces,
Al Claro, uno maní tiene que, suele haber, ¿no? Y también esto de la celiaquía, ¿no? Y esto de trigo, avena, cebada, centeno, el TAC, ¿no? Ujú. sí, últimamente ahí tenemos muchísimas alergias, ¿no? Que bueno, ese sería ya Otro tema, me parece que es una zona de común, ahí de común con el aspecto de la biología y el aspecto de los síntomas, ¿no? Las sintomatologías que se activan. Así que bueno, quizá ahí hay un área de cruce, ¿no? De áreas de interés, no solo la cocina, sino también el aspecto de la biología y bueno, esto de la sintomatología, ¿no? O sea, se abre como una interfaz en la interfaz, ¿no? sí, De áreas de interés. Y bueno, capaz que hay aportes ahí de otros aspectos a verificar, ¿no? Esto de los relés o las pistas, lo que le recuerda a la persona quizá es una pista de una situación, de un momento que quedó grabado, ¿no? Y que, bueno, activa una determinada sintomatología por esa alergia, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí porque es como muy técnico y ya se entrecruza con otra cosa que, bueno, hay pronto también una entrevista interesante que va a salir dentro de muy poco por acá bueno, que engloba este aspecto de la percepción fisiológica, ¿no? Así que bueno, más adelante. Em, entonces, ahí, ya que también en esto, ¿no? Que observo, ¿no? La creatividad, la inventiva, ¿qué cosas te llevan a vos, por ejemplo, no se me surge así como pregunta, adaptar, por ejemplo, una receta? Puede ser, entiendo, esto de por ahí los comensales o uno mismo que no le gusta un ingrediente determinado, ¿no? Pero, ¿qué te lleva así como a adaptar la receta? Porque yo tengo un tema con las recetas, viste que aparecen en los paquetes, viste que uno compra por ahí comida o lo que sea y aparece una receta o sigue una receta por internet y a veces hay, o yo no sé si entiendo como fallas, porque uno sigue la receta como al pie de la letra y sin embargo la comida no te sale como la imagen del paquete. No por la presentación, sino porque no sale, no, supuestamente yo seguí todos los pasos, pero faltó algo, o algo falló. Ahí, ¿qué es lo que mm, por ahí te lleva a vos a acomodar? Entiendo capaz que esto es lo que te lleva a acomodar una receta, pero ¿qué pensás de eso? Qué le suele faltar o qué falla en esto de las bueno, recetas? ahí hay varios factores. Uno es la atención que nosotros ponemos al momento de hacer la receta. Y no solamente bueno, sí, implica la atención, pero también estar como que inmerso en ese tiempo que tú vas a cocinar, dedicarlo a eso, porque a veces, no sé, montamos un arroz y vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y eso hace que de repente cuando yo llegue el arroz ya se me quemó. Entonces, eh, claro, uno sabe cuáles son los tiempos si has practicado, pero si es la primera vez, pues el factor principal es atención. Tú tienes que estar como que atento, primero hacer el mise en place también, sobre todo si uno es la primera vez que lo hace, tener todos los ingredientes que te dice la receta, eso te ayuda. Y, o sea, las medidas también es importante. Porque, por ejemplo, a un arroz, si tú le vas a poner para una taza de arroz, una taza de agua, te va a quedar duro. O sea, seguir las instrucciones también es importante. Y a veces también ahí entra, a veces no entendemos bien parte de las instrucciones. Y ahí habría que ver el que está dando la instrucción, si la dio correcta, o el que está leyendo entiende lo que le están explicando.
ahí hay dos factores también que son importantes, pues, ¿no? Porque a veces uno está corriendo y dice, no, bueno, yo esto lo hago así, así, así y listo. Y te saltas de repente un paso que puede ser crucial, ¿no? Para que la receta te salga bien. Yo, por ejemplo, recuerdo una vez, yo dije, quiero hacer brazos gitanos. Bueno, en mi país se llama así. Y me equivoqué la temperatura del horno y quedó terrible. O sea, tuve que, lo que me salió, bueno, me lo comí así, pero no me sirvió para lo que quería hacer. O sea que no es que nada más les pasa a los que no cocinan, nos pasa también a los que cocinamos, ¿no? A O todos, sea, a todos. Ujú. es parte también de hacer de llegar a una experiencia, porque es como todo. O sea, yo frente a una cámara la primera vez, o sea, me da miedo, pero a medida que voy avanzando o que lo voy haciendo más, pues voy viendo puntos. Igual pasa en la cocina y ya uno comienza a tener más experticia. Es igual también, ¿no? Bien. Bueno, vos acá estás remarcando varias cosas, ¿no? Que las voy a puntualizar porque me parece que están muy buenas. Primero, esto de la atención, del enfoque, ¿sí? O sea, si estoy cocinando, tengo que estar atento, ¿sí? Atento a la cocción, atento a tener también todos los ingredientes que voy a necesitar. Por eso hablas del mise en place, ¿no? De esto eh, de preparar el espacio, ¿no? De la cocina, de tener todo lo que se va a requerir para generar ese plato, ¿no? Para generar esa comida, concretamente, ¿no? Entonces, noto esto de la atención, del enfoque, de la preparación, eh, también esto de la temperatura, ¿no? Porque estamos trabajando con procesos químicos y físicos, físico-químicos, ¿no? Que van a transformar a eso a esos ingredientes. Los van a reunir, los van a transformar de alguna manera. Entonces, si aplicamos una hornalla a fuego muy fuerte, capaz que se quema, hay que aplicar fuego medio o fuego bajo, ¿no? Entonces, este tipo de detalles eh, que nos llevan también a esto de administrar el tiempo, o sea, el tiempo de cocción de los alimentos. Capaz que si lo sacamos antes queda muy duro, si lo sacamos muy después se quema o ya no se distingue qué es lo que estás comiendo directamente, ¿no? Claro. Sí, otra de las cosas es también conocer los alimentos que estás cocinando, porque no es lo mismo, por ejemplo, cocinar una carne que cocinar un pollo o un pescado, son tiempos diferentes, ¿no? Entonces ahí también influye y también dependiendo de la receta que tú estés haciendo, más o menos tiempo, ¿no? Entonces, todas esas son cosas que uno, bueno, poco a poco va aprendiendo, ¿no? Total, total. Y ya que estamos, porque de alguna manera esto es administrar la cocina, es administrar y planificar también el hecho de la cocina, del cocinar. Eh, ¿Qué pasa con, por ejemplo, cómo podemos qué herramientas hay, por ejemplo, en cuanto a eh, esto, ¿no? A que una comida o un alimento que cocino pueda llegar a tener mayor como prolongación, duración en el tiempo, estando en buen estado como para comer. Creo que eso se le llama, ¿no? Un poco las conservas, ¿no? ¿Qué implica eso? ¿Qué recomendás en ese sentido, ¿no? Y cómo vos ves esto de las conservas, ¿no? Ahí entra mucho,
o sea, hay que tener muchísimo cuidado en la esterilización, Ajá, en el envasado, cuando uno va a envasar, y la técnica como uno envasa, eso es esencial, ¿no? Eh, Todos los elementos tienen que estar, por supuesto, sumamente pulcros y también uno debe cuidar el proceso de envasado porque, y de los cambios de temperatura, porque si no, por ejemplo, si tú estás envasando, la conserva tiene que estar a temperatura caliente y el frasco también tiene que estar caliente. Entonces, ahí uno tiene que poner, por ejemplo, cuando tú agregas esa mermelada o ese tomate o lo que vayas a poner en el frasco y el frasco está caliente y la mermelada también está caliente, tú tienes que tener un aislante que haga de, por ejemplo, una tabla de madera o puede ser un paño también que haga de aislante con el piso para que no se te quiebre el, el frasco, claro, porque claro, claro. frío con el calor hace el quiebre. Eso por un lado. Y por el otro lado también hay que verificar muy bien los cierres herméticos. Y otro de los puntos que yo recuerdo y que siempre se hacía en mi casa es colocarlos como con cobijas para que fuera disipando el calor más lentamente. Y eso hacía que la conserva eh, se, se mantuviera mejor. Y ahí influye muchísimo que no entre, por supuesto, contacto con aire una vez que uno sella el producto. Si hay contacto con el aire, pues simplemente el producto no se echa a perder. Pues. Eso en fracciones uno lo observa posteriormente en fracciones de 2 o 3 días, porque el producto Ajá, empieza a ser moho. claro, claro. Claro, bueno, esto es importante, entiendo, porque nada, esta cualidad también que tienen los procesos, ¿no? Para que aplicados en el ámbito de la cocina pueden ser útiles como para conservar, ¿no? Justamente un producto, una comida específica, eh, y bueno, que entiendo que son maneras de, como decir, bueno, circuitos de, también de anticipación, ¿no? Cuando, bueno, puedo hacer una mermelada y bueno, es tener para varios tiempo, ¿no? Para un tiempo más extenso que hago la mermelada y me la como hoy, ¿no? O sea, puedo fraccionar, ¿no? Eso. Lo mismo con otras conservas, ¿no? Sí, digamos, en los países donde hay las 4 estaciones, pues es una ventaja de tener un producto que no lo vas a tener en invierno. Y Ajá. en el caso digamos, de países como Venezuela, es aprovechar la estación y la economía. O sea, uno hace el producto cuando está, primero cuando es temporada y segundo, cuando es más barato, porque al ser temporada es mucho más barato el producto. Entonces, ahí se combinan 2 elementos, ¿no? La parte de, de aprovechar el momento de Ujú. hacerlo y el precio también, ¿no? Claro, 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 claro. La oportunidad, ¿no? Aprovechar esa oportunidad. Y además también a veces esto, ¿no? En esa compra de cantidad va a haber una parte capaz que uno se come en ese momento, pero hay una parte que si no haces un proceso
de conserva se va a echar a perder. Entonces, es una manera también de hacer un correcto, aprovechamiento mucho más eficiente, ¿no? De los ingredientes o de los elementos que usamos o sea, para que después comemos, ¿no? Eh, correcto. buenísimo, buenísimo. O sea, es un escenario de montón de aprendizaje la cocina. O sea, hay que como, se me ocurre que podrías así secuenciar como distintos procesos, ¿no? Y que nada, todos aportan un aprendizaje concreto. Y bueno, también hay otros aspectos internos de uno que están trabajando en eso, ¿no? Como esto que hablábamos antes, ¿no? La administración del tiempo diferido, el hecho de la planificación, la creatividad, son procesos que son más de tipo no lineal, ¿sí? Correcto. En lo que es después la secuencia de paso uno, paso dos, paso tres, cuando estoy cocinando concretamente que estoy haciendo esto, ¿no? Sí, ahí también entra, por ejemplo, la creatividad con la administración de recursos, porque de repente yo digo, y yo eso lo practicaba en mi café, yo decía, bueno, Ujú. porque yo hacía la compra para toda la semana, pero al final de la semana decía, ya va, vamos a ver qué es lo que tengo yo aquí, y con eso eh, manejaba los productos que tenía para hacer una receta, pues, y eso, bueno. Hoy en día también está muy válido, ¿no? Uno aprovecha, aprender a aprovechar al máximo el producto que tiene. Inclusive si te queda como que sobras del día anterior, porque además esa es parte también de la verdadera ganancia en una cocina. O sea que hay muchos aspectos, ¿no? Que se pueden ahí manejar. Tremendo, tremendo, muy bueno, muy bueno. Y así ya que como bueno, para ir cerrando lo que es esta entrevista, este compartir, eh, ¿cuáles son los motivos así que te llevan a cocinar? ¿Para qué cocina, Jaque? Bueno, para mí de plano, o sea, de primer plano, es un disfrute. Yo de verdad que, o sea, cuando estoy cocinando es como que para otros sería meditar, o sea, así de simple, ¿no? Porque me, o sea, es como reinventarme cada día, eh, saber que puedo estar también como que observándome a través del proceso de la cocina. O por ejemplo, cuando algo no me sale bien, pues también veo en ese proceso, veo cómo se puede llevar a otros procesos de mi vida misma, pues, ¿no? Entonces, es más que un simple negocio, pues, o que me dé un aporte monetario, ¿no? eh, Son los vínculos además que uno puede establecer también a través de la cocina, ¿no? Ya sea afectivos o profesionales o de enseñar también a otros. Hay muchos aspectos ahí donde yo puedo abordar y que me siento complementada. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que está muy bueno cada uno hacerse también esa pregunta, ¿no? Porque entiendo que puede responderse de diferentes maneras, puede responderse por cualquier persona. Algunos van a decir, bueno, cocino porque no me queda otra, ¿no? O sea, y otros van quizá a coincidir contigo o cocino quizá para deleitar, ¿no? Hay personas que esto les gusta cocinar por el hecho de agasajar, de convocar, ¿no? Y les gusta recibir también ese feedback ay, qué rico que estaba la comida y bueno, todo esto, ¿no? Pero más allá de eso, entiendo que en esta interfase de la cocina y bueno, esto,
la mano, ¿no? La mano en la cocina es sumamente importante también en ese sentido. Creo que la mano también hace a esos procesos particulares. Capaz que seguimos la misma receta, pero no sale como igual. Sí, sí, no bueno, ahí influye la mano y influye también el estado de ánimo que uno pone al hacer la comida, ¿no? Y eso, o sea, cuando tú disfrutas, ese disfrute va hacia esa receta, ¿no? Por eso a veces la gente dice, bueno, pero a mí no me queda igual. Bueno, porque si lo estoy haciendo simplemente por el hecho de comer o porque no me queda otra, pues eso va dirigido directo, ¿no? Que uno, claro, Ujú. también influyen, por ejemplo, los ingredientes. No es lo mismo comerte, por ejemplo, un pescado en una playa recién pescado que comértelo en tu casa, que viene por todo el proceso pasado de congelado. Ahí también implica también esa diferencia, ¿no? Pero indudablemente el amor que uno le ponga cuando está haciendo lo que esté haciendo, no solamente en la cocina, pues el resultado va a ser diferente. Total, total. Total, son múltiples procesos, ¿no? Que se conjugan en el hecho de cocinar, ¿no? Que bueno, nos invitan también a reflexionar en esto, ¿no? En qué estado cocinamos, ¿no? Y también, bueno, después lo otro, ¿no? Pero en qué estado comemos, pero no es el área, ¿no? Sino el hecho bueno, de, de pensar bueno, que es un proceso que incluye múltiples factores y también nos invita a múltiples aprendizajes en ese espacio de cocina. Es como si le hubiéramos metido un zoom, ¿no? A ese proceso de cocinar. Seguramente hay múltiples variables que nos han quedado afuera, eh, pero bueno, también pueden quedar para otra oportunidad. Y bueno, Jackie, ¿por dónde te encuentra la gente? O sea, en qué redes tenés tu web, tu espacio digital? Ahí cómo te encuentran. Sí, bueno, tengo que está recién empezadita, tiene como un año mi YouTube, mi canal de YouTube, que es Amarena en Casa, por Instagram, que es Amarena Gourmet, y por Facebook también. Y la página, tengo página web, pero tengo que actualizarla, que es amarenagourmet.net. Pero ahí sí, ese es un trabajo que tengo pendiente. De a poquito, bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la gente también puede ir a mirar esos espacios donde además compartís mucha información. Nosotros que te venimos siguiendo en proyectar desde allá hace tiempo. Esto vemos también tu evolución y bueno, todo lo que venís compartiendo. Hay un montón de recetas, de tips de cocina, en fin, hay un montón de material ahí para rescatar, así que más que invitados todos. Y bueno, eh, espero encontrarte en otra oportunidad por acá por Interfase Yaque. Y bueno, no sé si querés agregar algo más antes de cerrar. No, bueno, agradecerte la oportunidad y bueno, invitarlos a que descubran ese arte de la cocina. Total, total. Así que bueno, ahí ya transmitiste, mira, todo lo que es ponerse a cocinar y bueno, articular todo ese proceso con conciencia, con enfoque, con presencia. Y bueno, yo me llevo esto de la meditación, ¿no? Es como una meditación, porque es una de las actividades que nos invita a estar donde estamos, a estar donde está nuestro cuerpo. ¿No? Porque hay otras actividades que, bueno, es como que medio como que nos volamos o estamos en otra. Y la cocina, si no estás ahí
está tu cuerpo, te arrebanaste un dedo o se te quemó la comida, básicamente. Entonces es como un acto de presencia y presencia consciente, ¿no? Así que está muy buena. Gracias, Jaque, por eso. A ti.